Vamos a comenzar con esta segunda asesoría de rescate del día de hoy. Es la correspondiente a endocrino, es la segunda, y vamos a hablar sobre hipotálamo e hipófisis y también vamos a hablar sobre la hormona del crecimiento. Entonces, para esto vamos a tener este contenido. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a hablar como tal sobre el hipotálamo y la hipófisis, un poco de recuento anatómico, pero también su importancia fisiológica. También vamos a hablar sobre las hormonas que van a estar implicadas en la adenohipófisis y también en las que están en la neurohipófisis. Vamos a hablar sobre la regulación de la liberación hormonal y también al final vamos a hablar sobre hormona de crecimiento. Para esto, el hablar sobre hipotálamo e hipófisis es muy importante y es muy importante porque generalmente nosotros decimos, o sea, si yo ahorita les preguntara a ustedes, ¿cuál consideran que es el órgano más importante de todo nuestro organismo? ¿Ustedes qué me dirían? Los leo. El cerebro, el cerebro, el cerebro, el corazón, el cerebro. Ajá. Entonces, o sea, ustedes se dan cuenta que pues nadie menciona el sistema endocrino, nadie menciona, por ejemplo, a la tiroides o nadie menciona al páncreas o algo así. Y esto es porque, eh, pues, a veces no le damos como la importancia que esto tiene. Por eso ahorita, cuando vamos a hablar sobre hipotálamo e hipófisis, es importante que nosotros sepamos que, pues si bien el cerebro es una parte muy importante en el control del funcionamiento de todo nuestro organismo, pues también vamos a tener pues una implicación muy importante y una relación muy importante con nuestro sistema endocrino. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a tener una interacción que pues va a ser muy importante. Aquí tenemos como tal a nuestro sistema nervioso, que nosotros sabemos que va a estar mandando información a diferentes tejidos, a los órganos, a los sistemas, y que se va a encargar de una regulación que pues ustedes ya han ido estudiando tanto en fisiología 1 como ahorita en lo que llevan de fisiología 2. Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema nervioso también va a tener cierta implicación en nuestro sistema endocrino. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues nuestro sistema endocrino pues va a llevar a cabo todas sus actividades, va a estar actuando en sus órganos diana y entonces vamos a tener una actividad endocrina. Pero aquí es muy importante porque la actividad endocrina también va a ser un factor que va a estar regulando a nuestro sistema nervioso. Entonces, esa es la importancia de que nosotros hablemos sobre esto. Ahora, ustedes ya veían hace rato con Esteban que hablábamos sobre ciertas asas de retroalimentación, cierta regulación de estos sistemas y pues toda esta interacción entre estos sistemas nos va a llevar a tener funciones muy importantes en todo nuestro organismo. Si yo les preguntara ahorita a ustedes, sobre qué saben sobre el hipotálamo, en qué funciones de todo nuestro organismo saben que está implicado el hipotálamo. ¿Ustedes qué me dirían? Igual los leo. Termorregulación, temperatura, hambre, termorregulación, emociones. Ajá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestro hipotálamo está implicado en muchas partes. Y aquí lo dice, ¿no? Alejandro habla sobre homeostasis. Entonces, ahorita nosotros vamos a estudiar algo muy importante en lo que va a estar implicado nuestro hipotálamo. Para esto, vamos a comenzar a hablar como tal ya de estas estructuras y tenemos aquí a una de las partes de mayor importancia o de mayor jerarquía en nuestro sistema endocrino. Y para eso tenemos a nuestro hipotálamo. Entonces, el hipotálamo va a tener muchas funciones, pero pues este nos va a ayudar principalmente a mantener la homeostasis de nuestro organismo. ¿Y qué pasa? Yo ya les mencionaba, tenemos
implicadas muchas partes. Entonces, aquí tenemos factores ambientales, pero también tenemos algunas otras regiones de nuestro cerebro que van a estar mandando información hacia nuestro hipotálamo y de esta manera vamos a poder ejercer ciertos cambios o también vamos a poder estar realizando diferentes actividades. Ahora, aquí nosotros también tenemos las aferentes viscerales. Ustedes saben, por ejemplo, ya lo han visto, que si ustedes Recording in progress. Algún cambio en la osmolaridad del organismo, va a llegar información a ciertas áreas. Esto va a ser sensado por los osmorreceptores y entonces vamos a tener como tal una integración. ¿Y por qué está relacionado? Ahorita ya lo veían con Esteban y también lo veían cuando estaban las asesorías de renal. Vamos a estar necesitando una hormona que es muy importante, que es la hormona antidiurética. Entonces, por eso necesitamos que toda esta información que viaja tanto desde nuestro organismo como desde algunos aspectos exógenos, como podría ser todos estos estímulos ambientales, van a repercutir en esta parte y nuestro hipotálamo nos va a ayudar a poder regularlo. Ahora, yo les mencionaba o les preguntaba sobre las diferentes funciones que ustedes conocían sobre el hipotálamo. Y aquí, pues va a ser muy importante porque para eso nosotros tenemos cierta organización en núcleos. Estos núcleos, pues van a ser un conjunto de neuronas que van a estar teniendo funciones específicas. Ahora, si ustedes ven aquí, de seguro ya lo estudiaron en anatomía de cabeza, pues tenemos varios núcleos, áreas en nuestro hipotálamo, pero pues realmente ahorita para endocrino, pues nos vamos a centrar únicamente en algunos que son los más importantes. Para eso, pues nosotros podemos hablar sobre nuestro núcleo paraventricular, también nuestra área hipotalámica anterior, nuestro núcleo supraóptico, el núcleo arqueado o arcuato, que también lo pueden encontrar así, y también, bueno, son estos los principales. También podemos tener ciertas relaciones con otros núcleos, por ejemplo, con el supraquiasmático. Más adelante lo vamos a ver, su relación y su importancia, pues, en toda esta parte de fisiología endocrina. Pero ahorita es muy importante que ustedes recuerden principalmente estos núcleos. Son los que vamos a estar estudiando, los que van a estar implicados directamente en las hormonas y, pues, es importante que las recuerden, ¿va? Entonces ahora, si nosotros hablamos sobre la hipófisis, pues yo les podría preguntar a ustedes la anatomía y me la dirían muy padre y todo, pero aquí solo es importante que ustedes recuerden que nuestra hipófisis va a estar sobre una estructura que es la silla turca. Esta silla turca, pues es como la basecita de nuestra hipófisis, ¿no? La hipófisis va a estar ahí sentada todo el tiempo. Pero ¿qué va a pasar aquí? Va a ser muy importante que ustedes recuerden que tenemos aquí la dura madre. La dura madre va a ser como una sabanita y va a envolver a toda nuestra hipófisis. Entonces, así, si nosotros tenemos a nuestra hipófisis dentro de la dura madre, vamos a poder encontrar esta parte que conocemos como el diafragma de la silla o de la silla turca. Es importante porque nosotros vamos a tener aquí una prolongación que puede ser desde nuestro hipotálamo hacia principalmente nuestra neurohipófisis. Ahora, aquí también es muy importante que ustedes recuerden, la hipófisis se divide principalmente en dos partes. ¿Se acuerdan cuáles son las dos partes o los dos lóbulos que conforman a nuestra hipófisis? Adeno y neurohipófisis, así es. Ahora, ustedes ya se acuerdan cuáles son, pero si yo les digo que tenemos un lóbulo epitelial o glandular, ¿ustedes a cuál me dirían que me estoy refiriendo? ¿A la neurohipófisis o a la adenohipófisis?
adenohipófisis. Muy bien. Y tenemos nuestro otro lóbulo, que es el lóbulo neural. Y pues este lóbulo neural va a ser pues nuestra neurohipófisis, ¿no? Ahora, es importante que ustedes recuerden la diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver que tienen diferente relación con el hipotálamo. Y para esto, ¿ustedes cuál creen que es la diferencia entre estos dos lóbulos? La adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿O por qué decimos que es un lóbulo neural y el otro es un lóbulo glandular? El origen embriológico, la neurohipófisis son axones y la adeno es vascular. La glandular es secretor, el tipo de tejido. Ok, sí. Aquí es muy importante que ustedes recuerden esto y algo que mencionaban muy importante, ¿no? La parte de que la neurohipófisis o el lóbulo neural va a estar formado por axones y no es que esté formado por axones, sino que desde nuestro hipotálamo van a llegar axones hacia nuestra neurohipófisis. Y también lo que comentaban de nuestro lóbulo glandular, que es la adenohipófisis, que va a estar conectada con nuestro hipotálamo a través de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, hasta aquí, ¿les queda todo claro? Ok, entonces vamos a continuar. Y aquí, pues vamos a estar hablando sobre nuestras neuronas hipotalámicas. Aquí nosotros podemos hablar sobre dos tipos de neuronas. Estos dos tipos de neuronas van a ser muy importantes y de verdad, esto se lo tienen que aprender muy bien. Vamos a tener nuestras neuronas magnocelulares. Estas neuronas magnocelulares van a ser aquellas que provienen de nuestro núcleo paraventricular, pero también de nuestro núcleo supraóptico. Ahora, es importante que recuerden estos dos núcleos. ¿Qué va a pasar? Esos dos núcleos van a estar conformados principalmente por neuronas magnocelulares. ¿Por qué creen que se llaman magnocelulares? ¿A qué les suena la palabra? Células grandes por su tamaño. Así es. Magnocelulares es porque son unas neuronas muy grandes. O sea, si ustedes ahorita les voy a enseñar una imagen, pero si nosotros las vemos, pues tienen un gran tamaño y de ahí es su importancia y su función. Ahora, estas neuronas magnocelulares, pues van a tener como tal un recorrido que pues nos va a estar, al cual nosotros denominamos transporte axonal. Pero ¿qué pasa? Aquí, este transporte axonal, nosotros lo vamos a poder denominar como haz hipotalámico hipofisario. Y es importante que ustedes recuerden esto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener una estación o un descanso, sino que nosotros desde nuestros núcleos hipotalámicos va a estar llegando a través de este haz hasta nuestra neurohipófisis. Después de nuestra neurohipófisis, pues nosotros vamos a tener la secreción de ciertas hormonas. En este caso, las más importantes y de las que vamos a hablar más es la oxitocina y la hormona antidiurética. Ahora, aquí yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde se está sintetizando tanto la oxitocina como la hormona antidiurética? Hipotálamo, adenohipófisis, hipotálamo. Ok. Bueno, aquí es muy importante que recuerden esto y esto de seguro se les van a preguntar.
Nuestras hormonas como la oxitocina y la hormona antidiurética van a ser sintetizadas desde nuestro hipotálamo, ¿va? Entonces, se sintetizan en nuestro hipotálamo y viajan a través de nuestro haz hipotalámico hipofisario hasta nuestra neurohipófisis. Ahora, una vez que están en nuestra neurohipófisis, la neurohipófisis va a ser como una bolsita en la cual nosotros vamos a ir depositando cositas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están recolectando tapitas, vamos a decir que nuestras hormonas son esas tapitas y nosotros las vamos a estar guardando en nuestra neurohipófisis. Entonces, la neurohipófisis no sintetiza hormonas. Recuerden eso. La neurohipófisis no sintetiza hormonas, únicamente va a ser un reservorio para nuestras hormonas y después de que ya las tiene ahí guardaditas, es que las va a enviar hacia la circulación sistémica. ¿Les queda claro hasta aquí la parte de las neuronas magnocelulares? Ok, entonces continuamos ahora con nuestro otro tipo de neuronas hipotalámicas. Este otro tipo de neuronas hipotalámicas son las neuronas parvocelulares. Estas neuronas parvocelulares van a estar principalmente en nuestro núcleo arqueado o núcleo arcuato, como ustedes lo conozcan. Aquí pasa algo muy diferente. Yo les decía que nuestras neuronas magnocelulares no iban a tener un descanso o no iban a tener una parada. Aquí, nuestras neuronas parvocelulares también van a tener un transporte axonal, porque pues como son neuronas, tienen su axón y estas sí van a hacer una parada. Esta parada la van a realizar principalmente en la eminencia media. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener aquí en nuestra eminencia media que estos axones llegan y de ahí tenemos la secreción de unas hormonas. Estas hormonas son principalmente las hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras van a viajar ahora por unas venas portales largas a las cuales vamos a denominar sistema portal hipotálamo hipofisario hacia nuestra adenohipófisis. Entonces, aquí sí vamos a tener una secreción de hormonas desde nuestro hipotálamo que nos va a ayudar a que una vez estando en nuestra adenohipófisis tengamos una nueva síntesis de otras hormonas, unas hormonas diferentes. En este caso van a ser estas otras hormonas que nosotros ya vamos a poder liberar nuevamente a la circulación sistémica y que son las que van a ir dirigidas principalmente a nuestros órganos diana. Entonces, recuerden, las neuronas magnocelulares se encuentran en el hipotálamo, en nuestros núcleos paraventricular y supraóptico, que van a tener un transporte axonal, por eso ustedes decían, ¿no? La relación desde hipotálamo con la neurohipófisis es meramente axonal. Una vez que llegamos a neurohipófisis es que vamos a poder secretar nuestras hormonas hacia la circulación sistémica. Pero nuestras neuronas parvocelulares también se encuentran en hipotálamo, principalmente en nuestro núcleo arqueado, van a tener también un transporte axonal, en la eminencia media van a ser como un relevo y vamos a cambiar de un transporte axonal hacia nuestro sistema portal hipotálamo hipofisario. Es importante porque ahora va a ser a través de venas, lo cual nos va a llevar hacia nuestra adenohipófisis y después de que llegan a esta adenohipófisis vamos a tener la síntesis y secreción de otras hormonas que vamos a depositar ahora sí a la circulación sistémica y van a llegar hacia nuestros órganos diana. ¿Tienen alguna duda con esta parte?
cómo está eso de las venas largas. Vamos a verlo aquí. En esta imagen, nosotros tenemos la relación hipotálamo-hipófisis. Ahorita respondo también tu pregunta, Jocelyn. Aquí, miren, nosotros tenemos nuestro hipotálamo. Son todas esta partecita, ¿no? La azulita. Ahora, en el hipotálamo vamos a tener ciertos núcleos que nosotros decíamos que iban a ser los más importantes en esta ocasión. Ahora, tenemos nuestras neuronas que son de gran tamaño, que son las magnocelulares, que se encuentran principalmente en nuestro núcleo paraventricular y también en nuestro núcleo supraóptico. Ahora, estas son las que al tener un tamaño muy grande, van a ser estas que van a tener sus axones que se prolongan hacia nuestra neurohipófisis. Entonces, estas únicamente se conectan a través de axones hacia nuestra neurohipófisis o la hipófisis posterior o nuestro lóbulo neural. Pero nosotros también teníamos nuestras neuronas parvocelulares. En estas, nosotros hablábamos sobre estas neuronas de pequeño tamaño que van a estar principalmente en nuestro núcleo arcuato o arqueado. Ahora, yo les mencionaba que aquí tenemos pues sus axones que vean, llegan únicamente hasta esta parte. Aquí que nosotros tenemos nuestra eminencia media. En la eminencia media, nosotros vamos a hacer como un relevo, es decir, nosotros vamos a cambiar el medio de transporte. Ahora, aquí es importante que ustedes recuerden que tenemos la irrigación y el drenaje de nuestra hipófisis. Aquí ustedes pueden ver esta parte que es de venas y lo vamos a denominar como plexo primario. Este plexo primario nos va a dar origen a estas venas largas. También las podemos denominar venas portales largas, que es lo que yo les mencionaba. Ahora, estas venas portales largas también nos van a formar un poquito más abajo, en nuestro tallo hipofisiario, nos va a formar este plexo secundario, que es el que tenemos aquí. Una vez que tenemos ese plexo secundario, ahora sí, va a seguir el recorrido hacia nuestra adenohipófisis. Yo les mencionaba que es importante esto. ¿Por qué? Ustedes recordarán que nuestras neuronas magnocelulares son las que van desde nuestro hipotálamo directo hacia nuestra neurohipófisis. Entonces, ahí nosotros no tenemos paradas, va todo derecho. Pero ¿qué pasa ahí? Las hormonas en esta parte es en donde se van a estar secretando a nivel de hipotálamo. Ahí tenemos la secreción en nuestras neuronas magnocelulares. Pero ¿qué pasa con nuestras neuronas parvocelulares? Son las pequeñitas. Tienen están en nuestro hipotálamo, en nuestro núcleo arcuado, y aquí vamos a tener la síntesis de unas hormonas que son liberadoras. Entonces, ahí tenemos tanto síntesis como secreción, ¿va? Así. Bueno, tenemos síntesis y secreción en nuestro núcleo arcuato. ¿Qué pasa? Viajamos y una vez que llegamos a la eminencia media, que es toda esta parte, nosotros vamos a hacer un relevo. Aquí, nosotros vamos a secretar estas hormonas hacia nuestras
nuestros vasos portales largos. Entonces, aquí en la eminencia media únicamente vamos a secretar. Y ustedes se acordarán ahorita que tuvieron la asesoría con Esteban, que teníamos como diferentes tipos de secreción hormonal. Teníamos la autócrina, la parácrina, la neuroendocrina y todos estos tipos, ¿no? Entonces, si yo les digo que tenemos un axón que llega a nuestro vaso sanguíneo y aquí está liberando hormonas, ¿qué tipo de secreción es que nosotros tenemos? Si aquí tenemos una neuronita y viaja a través de su axón y se conecta con un vaso sanguíneo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese tipo de secreción? Neuroendocrina, exacto. Entonces, eso es lo que pasa en la eminencia media. Nuestro axón se conecta, o sea, llega con nuestro vaso sanguíneo y secreta esas hormonas que nosotros sintetizamos en nuestro núcleo arcuato. Ahora, una vez que ya tenemos nuestras neuronas en estos venas portales largas, van a viajar por todo nuestro tallo hipofisiario hasta que llegue a nuestra adenohipófisis. Una vez que ya esté en nuestra adenohipófisis, va a estar estimulando ciertas células que vamos a poder encontrar aquí. Ahora, aquí es importante entonces que ustedes recuerden que a todo este conjunto de venas portales largas las vamos a denominar sistema portal hipotálamo hipofisario. ¿Qué es lo que va a conectar nuestro hipotálamo con nuestra adenohipófisis? Y por el contrario, tenemos este conjunto de axones que van a estar conectando nuestro hipotálamo con neurohipófisis y que van a formar nuestro haz hipotalámico hipofisiario. Estos axones tienen la característica de que son principalmente desmielinizados. Entonces, es importante que recuerden estas dos conexiones. ¿Les quedó claro o quieren que repita algo? Puedes repetirlo, ok. Vamos a borrar todo y comenzamos, ¿va? Ahorita nos vamos a centrar en la conexión de nuestro hipotálamo con nuestra neurohipófisis, ¿va? Entonces, ustedes recuerden, en la neurohipófisis es nuestra porción neural. Si es neural, nosotros lo relacionamos con axones. Entonces, en nuestro hipotálamo, nosotros tenemos núcleos que van a estar principalmente relacionados con estos, que van a ser nuestro núcleo paraventricular y también nuestro núcleo supraóptico. Ahora ustedes díganme, ¿qué tipo de neuronas tenemos en estos núcleos? ¿Parvocelulares o magnocelulares? Magnocelulares, exacto. Tenemos estas neuronas magnocelulares por su tamaño, ustedes ya lo decían. Entonces, ¿qué pasa? En estos núcleos, nosotros vamos a tener síntesis de hormonas. Estas hormonas, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es todo ese proceso de síntesis y de empaquetamiento, pero aquí únicamente ustedes recuerden, si tengo neuronas, tengo que utilizar sus axones para poder llegar a su destino, ¿no? Es como si nuestros núcleos hipotalámicos fueran una estación de tren y los axones de estas neuronas magnocelulares son toda la vía y nos van a llevar desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis sin paradas
Y aquí es en donde nosotros vamos a tener esta liberación de hormonas hacia pues estos vasos que nosotros encontramos en la neurohipófisis. A ver, hasta aquí no tuvimos ningún cambio, únicamente desde el hipotálamo hasta neurohipófisis de manera directa a través de nuestros axones. Estos axones son desmielinizados y nos van a estar formando el haz hipotalámico hipofisiario. Hasta aquí, ¿le entendieron a la parte de la neurohipófisis? Bueno, igual ahorita si tienen dudas, igual me pueden volver a decir, ¿va? Y lo repetimos. Y ahora vamos a hablar de la relación del hipotálamo con la adenohipófisis. Aquí ustedes recuerden, tenemos núcleos implicados. Aquí principalmente es nuestro núcleo arcuato o arqueado. En este, ¿qué tipo de neuronas vamos a tener? Parvocelulares, exacto. Entonces, estas neuronas van a tener también su axón. Pero ¿qué pasa? Aquí en el hipotálamo, nosotros decíamos, es una estación de tren. Entonces, tomamos un tren que nos lleva a la eminencia media. La eminencia media va a ser como otra estación de tren. Entonces, si nosotros llegamos aquí a la eminencia media, nos bajamos del tren, que en este caso son nuestros axones de las neuronas parvocelulares, y vamos a cambiarnos, vamos a mudarnos hacia otro tren. En este caso, van a ser nuestras venas portales largas. Estas venas portales largas van a viajar a través de todo nuestro tallo hipofisario hasta que nosotros lleguemos a nuestra adenohipófisis. En este caso, no vamos a tener como un cambio en la vía porque nosotros ya venimos viajando en una vena. Entonces, aquí en la adenohipófisis, lo único que va a cambiar es que vamos a tener nuestra parada en un tipo específico de células, ¿va? Estas células van a ser muy importantes y más adelante las vamos a estudiar como por separado, pero es importante que recuerden. Entonces, hasta aquí nosotros ya llegamos, pero ¿qué pasaba? A nivel de nuestras neuronas parvocelulares, teníamos la síntesis de unas hormonas. Estas hormonas son unas hormonas a las que vamos a poder denominar como liberadoras. Más adelante igual las vamos a estudiar. Entonces, aquí en nuestro núcleo arcuato tenemos tanto síntesis de hormonas como secreción. ¿Por qué? Nuestras hormonas que ya están sintetizadas viajan a la eminencia media, son secretadas hacia nuestras venas portales largas. De aquí van a viajar hacia nuestra adenohipófisis, específicamente a el tipo celular que le corresponda, y aquí vamos a estimular a estas células y estas células van a tener una nueva síntesis de otras hormonas. Estas otras hormonas van a viajar igual por circulación sistémica y van a llegar ahora sí a los órganos diana. Entonces, aquí es importante que recuerden que vamos a tener el sistema portal, hipotálamo, hipofisario. Portal, porque viaja por las venas portales largas, y pues hipotálamo, hipofisario, porque va desde nuestro hipotálamo hacia nuestra hipófisis. Aquí ya les quedó un poquito más claro. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces, ahora que ya entendieron esta parte, ya podemos
ir avanzando un poquito más. Ahora vamos a hablar sobre nuestras hormonas hipotalámicas. En esta parte yo les mencionaba que íbamos a tener una síntesis de hormonas a nivel hipotalámico. Estas, ¿se acuerdan a qué porción de la hipófisis iban a llegar? ¿Adeno o neuro? Adeno, exacto. Ahora, tenemos esta síntesis de hormonas a nivel del hipotálamo, pero va a ser muy importante porque yo les mencionaba que eran unas hormonas a las que podíamos denominar liberadoras. Pero también es muy importante que ustedes conozcan que el hipotálamo va a estar sintetizando factores hipofisiotróficos, que es lo mismo que decir que son hormonas liberadoras. La parte de factores hipofisiotróficos son denominados así porque desde nuestro hipotálamo nosotros ya vimos que viajan hacia nuestra adenohipófisis. ¿Y qué pasa? A nivel de la adenohipófisis van a estimular a otro tipo de células para que puedan producir otras hormonas. Entonces, estos factores hipofisiotróficos los podemos denominar también hormona liberadora porque si ustedes se dan cuenta en esta tablita, todas estas hormonas que son sintetizadas y secretadas por el hipotálamo van a tener hormona liberadora de, hormona liberadora de. Tenemos excepciones como la somatostatina y la dopamina, pero también es importante que ustedes las recuerden dentro de este grupo de factores hipofisiotróficos o también hormonas liberadoras, ¿va? ¿Tienen dudas hasta aquí? Ok, entonces vamos a continuar. Aquí vamos a estudiar cada una de estas hormonas que son sintetizadas en nuestro hipotálamo y que van a llegar hacia nuestra adenohipófisis. Ahora, yo les mencionaba hace ratito que en nuestra adenohipófisis íbamos a tener diferentes tipos celulares. Y aquí las tenemos, ¿no? Son estas bolitas que están aquí en nuestra adenohipófisis, nos van a estar representando cada color un tipo celular diferente. Aquí va a ser muy importante que ustedes los recuerden, va a ser muy fácil recordarlos porque van a tener prácticamente el mismo nombre de la hormona que va a estar llegando a estimularlos. Lo más importante de estos tipos celulares es que ustedes recuerden o que ustedes sepan la disposición en cuanto a porcentaje de presencia que tenemos en esta porción. Nosotros tenemos un tipo celular tirótropo o nuestras células tirótropas, que estas van a encontrarse en un porcentaje muy mínimo, son el menor número de células que vamos a tener en nuestra adenohipófisis y van a estar constituyendo el 5% aproximadamente. También vamos a tener a nuestras células corticótropas. Estas van a tener un poquito más de presencia y vamos a poder encontrarlas en el 10%. Después vamos a tener a nuestras células lactótropas. Estas van a tener una variación mayor porque van desde el 10 hasta el 30% de toda la masa de nuestra adenohipófisis. Después tenemos a nuestras células gonadótropas, que estas sí van a tener una gran presencia. Esas ya van a ser del 20%. En este no tenemos tanta variación. Y finalmente vamos a tener
a nuestras células somatótropas. Estas células somatótropas van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque van a estar presentes hasta en un 50%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas células somatótropas van a ser las de mayor presencia en nuestra adenohipófisis. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de la hipófisis, al dividirla en dos lóbulos, no se dividen de manera igual o de manera equitativa, sino que nosotros tenemos un mayor tamaño para la adenohipófisis y un menor tamaño para nuestra neurohipófisis. Entonces, además de esto, podemos dividirla en todos estos tipos celulares. Entonces, aquí es importante que recuerden más o menos la disposición o la presencia de estos tipos celulares en nuestra adenohipófisis porque más adelante lo vamos a retomar. Pero aquí vamos a comenzar ahora con todas estas vías que vamos a tener para la síntesis y secreción de cada hormona. Aquí nosotros comenzamos en nuestro núcleo paraventricular. ¿Qué pasa? Este tipo de conexión desde nuestro núcleo paraventricular hacia la eminencia media, ¿a través de qué estructura se da? ¿Desde axones o es vascular? Ustedes díganme. Axones, exacto. Vamos a tener axones que llegan a la eminencia media. Una vez que llegan a la eminencia media, cambian hacia nuestras venas portales largas y de aquí nosotros vamos a estar dirigiéndonos hacia un tipo celular de nuestra adenohipófisis que son las células tirótropas. En estas células tirótropas, nosotros vamos a tener que van a ser estimuladas por nuestra hormona TRH. ¿Ustedes se acuerdan cuál hormona era la TRH? Tirotropina, hormona, hormona liberadora de tirotropina, ¿va? Acuérdense, son las hormonas liberadoras. Ahora, nosotros decimos que la TRH es una hormona que va a tener una vida media que es de más o menos 6 minutos. Ahora, esta hormona liberadora de tirotropina va a estar actuando sobre nuestras células tirótropas. Entonces, está fácil que ustedes recuerden tirotropina con células tirótropas, ¿va? Ahora, ustedes dicen aquí que si no era el núcleo arcuato. Entonces, vamos a regresar aquí a la imagen. Aquí. Si bien nosotros decimos que se ve implicado principalmente el núcleo arcuato con este tipo de neuronas pequeñas, ustedes recuerden que vamos a tener como tal una síntesis de hormonas en diferentes núcleos. Ahora, sí predominan el núcleo arcuato, pero también vamos a tener una relación con otros núcleos. Principalmente es importante que ustedes vayan ahorita como anotando cada uno. No creo que se los pregunten en el examen, pero pues sí es importante que ustedes ahorita lo vayan recordando. Aquí nosotros decimos que es a partir del paraventricular y sí
tiene una mayor prevalencia de neuronas magnocelulares, que son las que están relacionadas con nuestra neurohipófisis, pero nosotros sabemos que todo está conectado en este punto. Entonces, vamos a tener una mayor presencia de neuronas magnocelulares, pero también vamos a tener presencia de neuronas parvocelulares. Entonces, un núcleo no va a ser exclusivo de un tipo de células o de neuronas. Entonces, aquí sí es importante que recuerden eso. No se los dije, pero sí, en todos los núcleos vamos a poder tener diferentes tipos de neuronas. Vamos a tener un predominio, sí, pero por eso ahorita ya les voy poniendo como más específico para cada hormona a partir de qué núcleo se va a estar sintetizando. ¿Va? Entonces, aquí la ATRH va a ser sintetizada en nuestro núcleo paraventricular, ¿va? Pero también nosotros, a través de este núcleo paraventricular, vamos a tener la síntesis de otra hormona, que es la CRH. ¿Se acuerdan cuál es la hormona CRH? Hormona liberadora de corticotropina. Así es. Entonces, pues si es la hormona liberadora de corticotropina, se va a dirigir hacia nuestro tipo celular corticótropo o nuestras células corticótropas, que son las que están aquí, recuerden. Esta hormona va a tener una vida media que va a ser diferente, o sea, vamos a tener como dos tipos de vida media. Para esta hormona vamos a tener que va desde 6 a 10 minutos, pero también vamos a tener otra duración que es de 40 hasta los 50 minutos, ¿va? Ahora, vamos a tener a nuestro núcleo arqueado o a nuestro núcleo arcuato. Aquí vamos a tener la presencia de nuestro sistema dopaminérgico túbero-infundibular. Entonces, con este nombre, ustedes a qué hormona bueno, no es hormona, ¿a qué sustancia les suena que vamos a estar sintetizando? Dopamina, exacto. Entonces, aquí vamos a tener la presencia de muchas neuronas dopaminérgicas y que van a tener su recorrido de igual manera hacia la eminencia media y una vez que llegan a la eminencia media van a viajar hacia nuestras células de tipo lactótropas. Aquí es importante que ustedes recuerden esto. La dopamina va a estar relacionada con las células lactótropas. ¿Y lactótropas a qué les suena? A prolactina, exacto. Van a tener una relación muy importante con la prolactina. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente esas hormonas, pero hasta ahorita va a ser importante. La dopamina va a llegar a nuestras células lactótropas y ahí va a tener una función muy importante. Pero también a través de nuestro núcleo arcuato vamos a tener nuestra GHRH. Esta es nuestra hormona liberadora de la hormona del crecimiento y va a tener una vida media de 3 a 7 minutos, más o menos. Entonces, aquí va a ser importante que ustedes recuerden que vamos a tener una estimulación hacia nuestras células somatótropas. ¿Va? Aquí va a ser muy importante que la recuerden un poquito más forzado porque no tiene un nombre parecido, sino que más adelante nosotros vamos a ver que este nombre de células somatótropas sí van a tener relación con el nombre de otra hormona.
Después, nosotros vamos a tener nuestro núcleo paraventricular y también nuestro núcleo preóptico. Estos dos van a estar implicados en la síntesis y secreción de somatostatina. Y entonces esta hormona, la somatostatina, ¿a qué les suena? ¿A qué tipo celular les suena? A las células somatótropas, exacto. Entonces, vamos a tener que la somatostatina va a estar actuando a nivel de estas células somatótropas. Pero qué otra hormona que yo les mencionaba justo hace ratito va a estar actuando también a este nivel celular? Exacto, la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Entonces, en esta asesoría también vamos a ver la hormona del crecimiento. Entonces, recuerden que la hormona del crecimiento va a tener una relación con la somatostatina. Y esto sí es muy importante que lo recuerden, ¿va? Anótenlo ahí, pónganlo una estrellita porque lo vamos a retomar y va a ser muy importante en la regulación. También tenemos en nuestra área hipotalámica anterior y nuevamente tenemos la implicación de nuestro núcleo arcuato. Nuevamente llegamos a la eminencia media y de aquí ahora nos vamos a dirigir hacia nuestras células gonadótropas. Y aquí, este tipo de células, pues les va a sonar a algo muy fácilmente, que son las gónadas. Entonces, aquí tenemos nuestra GNRH. ¿Saben cuál es esta hormona, la GNRH? Exacto, la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, esto ustedes, pues más o menos yo creo que ya lo vieron en embrio, pero va a ser muy importante que ustedes recuerden esto. Hormona liberadora de gonadotropinas y va a tener efecto tanto en hombres como en mujeres, en las gónadas, y pues ya lo van a ver un poquito más adelante. Ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna duda con todas estas vías? ¿Con los tipos celulares? Ajá, la GHRH y la dopaminérgica. Aquí tenemos a nuestra GHRH. Esta va a ser una hormona que va a actuar a nivel de nuestras células somatótropas, pero que va a ser sintetizada principalmente en nuestro núcleo arqueado o núcleo arcuato. Entonces, el núcleo arcuato va a estar relacionado con la GHRH. Y aquí tenemos, de igual manera, dentro de nuestro núcleo arcuato, tenemos un conjunto de neuronas dopaminérgicas que son las que nos van a estar formando el sistema dopaminérgico túbero infundibular. Y este nombre de túbero infundibular es únicamente por la disposición anatómica en la que se encuentra. Entonces, una vez que nosotros tenemos como todo este conjunto de neuronas dopaminérgicas, pues, ¿qué va a pasar? Unas neuronas dopaminérgicas, pues, nos van a estar secretando dopamina. Entonces, la dopamina, de igual manera, llega a la eminencia media, nuestras venas portales largas van a viajar por todo nuestro tallo hipoficiario y van a llegar a nuestras células lactótropas. Y van a llegar a nuestras células lactótropas porque van a tener una relación muy importante con la prolactina.
y la de somatostatina. Aquí, nosotros vamos a tener la implicación de dos núcleos, el paraventricular y el núcleo preóptico. Estos núcleos van a estar muy relacionados con nuestra somatostatina. ¿Por qué? Porque estos núcleos son los que van a estar sintetizando esta hormona. Nuevamente llegan a la eminencia media a través de los axones. Aquí hacen el cambio con las venas portales largas, llegan hacia nuestras células somatótropas y esta somatostatina va a tener un efecto muy importante porque va a estar relacionado con la regulación de la hormona del crecimiento. Si ustedes ahorita recuerdan, en estas células somatótropas también íbamos a tener la actividad de la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Entonces, siempre que ustedes vean que unas hormonas van a estar actuando en el mismo tipo celular, es porque van a tener una relación. Entonces, aquí, recuerden esto, la somatostatina va a estar muy relacionada con la hormona del crecimiento. Y pues esto lo vamos a ver más adelante porque en esta asesoría también vemos hormona del crecimiento. Entonces, recuérdenlo. Ajá. Y la GnRH. La GnRH va a ser sintetizada en el área hipotalámica anterior y también en nuestro núcleo arcuato. Estas dos, nuevamente el mismo recorrido, las mismas paradas, llegan a la eminencia media, aquí hacen el cambio, viajan por las venas portales largas y llegan hacia nuestras células gonadótropas. Una vez que tenemos en estas células gonadótropas nuestra hormona liberadora de gonadotropinas, pues es que vamos a poder estar produciendo ahora sí nuestras otras hormonas que se van a dirigir directamente a las gónadas. ¿Tienen alguna otra duda? ¿O seguimos? Bueno, creo que ya van bien. Ok, el sistema dopaminérgico otra vez, va. Aquí. Nuestro hipotálamo va a tener muchos núcleos. Uno de ellos, que ya veíamos que era muy importante, es el núcleo arcuato. Este núcleo arcuato, yo les mencionaba en un inicio que todos los núcleos del hipotálamo van a estar formados por un conjunto de neuronas. ¿Qué pasa? En este núcleo arcuato, nosotros tenemos como un grupito de neuronas que van a ser neuronas dopaminérgicas. ¿Por qué son dopaminérgicas? Porque van a estar secretando dopamina. Entonces, en ese núcleo, en el núcleo arcuato, nosotros tenemos como ese grupito aislado de neuronas dopaminérgicas. ¿Qué pasa? A ese grupito de neuronas dopaminérgicas, nosotros lo vamos a denominar sistema dopaminérgico túbero infundibular. Recibe ese nombre únicamente porque se encuentra en esta porción o en esta parte anatómica de nuestro hipotálamo. Pero ¿qué pasa? No va a tener como, pues, o sea, recibe ese nombre meramente por su posición anatómica. Entonces, si nosotros hablamos de un sistema dopaminérgico túbero-infundibular, pues es porque está secretando dopamina. Si secreta dopamina, nosotros sabemos que la dopamina no es una hormona, pero la dopamina va a estar muy relacionada cuando llega a ejercer su función a nivel de las células lactótropas. Entonces, en estas células lactótropas, pues va a ser muy importante que
su relación con la prolactina. Es únicamente, pues, esa parte la más importante del sistema dopaminérgico. Un grupito de neuronas dopaminérgicas que van a estar secretando dopamina que llega hacia nuestras células lactótropas, en la cual va a poder ejercer su función. Vale, Max. Entonces, ahora sí continuamos con las hormonas de la adenohipófisis. En nuestra adenohipófisis, nosotros ya veíamos, ¿no? Tenemos diferentes tipos celulares. Estos tipos celulares, yo les mencionaba que cuando van a ser estimulados por otras hormonas que fueron sintetizadas en nuestro hipotálamo, van a estar secretando o van a estar sintetizando unas hormonas nuevas. Ahora, es importante que ustedes aquí recuerden estos términos. Trófico significa alimento. Y pues como que si nada más decimos eso no tiene mucho sentido. Pero, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos nuestro término trópico. Este término trópico ya significa atraído hacia. Entonces, si nosotros hablamos de estas hormonas que son sintetizadas por la adenohipófisis, vamos a ver que todos los nombres igual tienen como una relación. Aquí tenemos la hormona estimulante de tiroides y la denominamos tirotropina. Todas nuestras hormonas van a tener esa terminación. Vean, corticotropina, somatotropina. Y aquí en las gonadótropas, pues podríamos decir que son gonadotropinas. Y aquí la prolactina, pues es como prolactina. Entonces, aquí va a ser importante que ustedes recuerden esto. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos estas hormonas, la tirotropina, corticotropina y somatotropina, van a viajar ahora sí hacia nuestro órgano diana. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues estas hormonas van a estar llegando de manera directa a actuar sobre estos órganos. ¿Y qué pasa? Pues es que estas hormonas van a ser atraídas hacia estos órganos. Es por eso que reciben esos nombres. Entonces, aquí está fácil. Si yo les digo, nuestra hormona estimulante de tiroides o tirotropina, ¿hacia qué órgano o cuál creen que va a ser su órgano diana? Exacto, la tiroides. Ahora, si yo les digo de la hormona adrenocorticótropa o corticotropina, ¿cuál creen que va a ser su órgano diana? Exacto, nuestra glándula suprarrenal. Ahora, la somatotropina, yo les mencionaba que está relacionado con las somatótropas, las células somatótropas, que es la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento, ¿cuál creen que va a ser su órgano diana? Hueso y músculo, hueso. Si lo dijéramos de una manera muy general, pues nosotros sí podríamos decir que es en los huesos principalmente, ¿no? Porque nosotros si decimos hormona del crecimiento, pues es una hormona pues que nos ayuda precisamente a eso, ¿no? Y pensaríamos inmediatamente en el crecimiento lineal. Pero aquí va a ser muy importante que ustedes recuerden que la hormona del crecimiento no va a tener su órgano diana en los huesos, ni en los músculos, ni en el cartílago, sino que su principal órgano diana va a ser nuestro hígado. Esto lo vamos a retomar igual más adelante, pero sí, desde ahorita, si quieren, vayan anotándolo. No es los huesos, ni los músculos, ni el cartílago, es nuestro hígado. Y ahora, si yo les digo la prolactina,
pues esa también está fácil, ¿no? ¿Cuál es su órgano diana? La glándula mamaria, exacto. Y pues ya cuando nosotros hablamos de las gonadótropas, pues ya estaríamos hablando tal cual de las gónadas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, le regreso tantito. Todo bien, va. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar. Y aquí es como de manera ya sintetizada lo que acabamos de hablar, ¿no? Aquí ustedes recuerden, en nuestro hipotálamo tenemos unas neuronas que van a estar relacionadas con nuestra adenohipófisis. ¿Se acuerdan cuáles son? Magnocelulares o parvocelulares. Parvocelulares, exacto. Entonces, tenemos nuestras neuronas que van a sintetizar nuestras hormonas liberadoras, llegan a la eminencia media, llegan hacia nuestras venas portales largas, viajan hasta que llegan a nuestra adenohipófisis. En la adenohipófisis, cada una va a estar estimulando un tipo celular diferente y una vez que ya estimulamos estas células específicas de la adenohipófisis, van a viajar, bueno, van a sintetizar y secretar hormonas, que ya las vimos, y van a viajar ahora sí hacia su órgano efector. Entonces, aquí ya lo ven como de una manera más en conjunto. Obviamente, antes de cada una de estas hormonas, pues tenemos a las hormonas liberadoras, pero pues esas, si quieren, ustedes ya las pueden ir completando ahí. Y ahora sí, pasaríamos a este resumen. Este resumen es el que, si quieren, pueden tomarle una captura. Este les va a servir muchísimo porque ahora sí, aquí ya está todo integrado. Tenemos ahora sí nuestras hormonas sintetizadas en hipotálamo y luego tenemos las que viajan hacia la adenohipófisis. Una vez que estamos en la adenohipófisis, ya tenemos como tal nuestras hormonas sintetizadas en la adenohipófisis y de aquí ya tenemos los órganos efectores. Aquí es importante que ustedes observen estas dos hormonas que tienen una estrellita. Yo les había mencionado que iban a ser muy importantes. ¿Por qué? Tenemos la dopamina, que no es una hormona, pero que está muy relacionada con otra hormona. Y ustedes se acuerdan en qué tipo de células actuaba la dopamina, que les dije que lo anotaran por ahí. Lactótropas, exacto. Y yo les dije que iba a ser muy importante porque iban a estar relacionadas con la prolactina. Y aquí, vean, la dopamina va a tener un efecto inhibidor hacia la prolactina. Entonces, es importante que ustedes recuerden esto, ¿va? La dopamina ejerce una acción inhibidora hacia la prolactina. Y también aquí tenemos a la somatostatina. La somatostatina, ¿se acuerdan en qué tipo de células actuaba? Las somatótropas, exacto. Y en las células somatótropas también actuaba una hormona muy importante, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento. ¿Y qué pasa? Tenemos que la somatostatina tiene también un efecto inhibidor con la hormona del crecimiento.
pero no únicamente con la hormona del crecimiento, sino que también va a tener un efecto inhibidor con la TSH. Entonces, estas son unas hormonas muy importantes y sí, es importante que recuerden estas dos, la dopamina y la somatostatina, porque su acción es inhibidora. Entonces, por ahí les pueden preguntar en su examen sobre la actividad de la somatostatina, o la que veo más probable que les pregunten es de dopamina, ¿va? La de somatostatina ahorita lo vamos a ver, pero sí, dopamina, recuérdenlo, inhibe a la prolactina. Y pues ya, de esta manera, este sería como un resumen de todas las hormonas del eje hipotálamo, adenohipófisis, ¿va? Porque recuerden que únicamente estamos hablando aquí de hormonas de la adenohipófisis. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces ahora vamos con las hormonas de la neurohipófisis. Entonces, ustedes díganme, ¿cuáles son las hormonas que se sintetizan en neurohipófisis? Exacto, muy bien, Jeremy. No se sintetiza ninguna a nivel de neurohipófisis. Recuerden, la neurohipófisis solo nos sirve de almacenamiento, ¿va? La oxitocina y la hormona antidiurética van a ser sintetizadas en hipotálamo. Entonces, recuerden eso, ¿va? Eso sí, yo creo que de ley se los van a preguntar. Y pues precisamente les van a hacer como esta pregunta así con trampa, con truco. Entonces, recuerden, en neurohipófisis no sintetizamos ninguna hormona. La neurohipófisis únicamente nos sirve como reservorio. Entonces, aquí, pues, ustedes recuerden, teníamos en hipotálamo principalmente implicados nuestros núcleos paraventricular y supraóptico. En estos núcleos nosotros íbamos a tener nuestras neuronas magnocelulares, que son las de gran tamaño, y van a conectar desde sus axones, que son principalmente axones amielínicos, y gracias a esta conexión vamos a tener un flujo axoplásmico, que es algo que ustedes ya veían en Fisio 1. Entonces, una vez que nosotros tenemos este flujo axoplásmico, yo les recordaba aquí este tipo de secreción que ustedes ya decían, ¿no? Es la neuroendocrina. Aquí nosotros vamos a tener la liberación de nuestras hormonas hacia el torrente sanguíneo. Es importante que ustedes sepan que vamos a tener primero una vena. Después vamos a tener nuestros senos intracavernosos. Después vamos a llegar a nuestras venas yugulares. Y una vez que llegamos a las venas yugulares, vamos a poder dirigir todas estas hormonas hacia nuestra circulación sistémica. Entonces, este va a ser el recorrido que van a tener nuestras hormonas sintetizadas en hipotálamo, almacenadas en neurohipófisis y que desde neurohipófisis ahora sí van a ser secretadas a circulación sistémica. ¿Hasta aquí van bien? Lo último. Uh-huh. Bueno, aquí nosotros vamos a tener
hipotálamo, síntesis de hormona, viaja a través de los axones amielínicos. Estos axones amielínicos llegan hasta nuestra neurohipófisis. Recuerden, ahí no tenemos paradas, es un flujo directo, es el flujo axoplásmico. Una vez que nosotros ya estamos en neurohipófisis, ya tenemos nuestra conexión de este axón amielínico con la circulación. Ahora, aquí vamos a tener, pues, principalmente esta relación que va a ser con las venas, y va a ser con las venas, pues, principalmente porque va a ser todo lo que nosotros vamos a estar drenando. Si nosotros drenamos algo, es como que desde ahí lo llevamos hacia otro lado. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podríamos tener una circulación arterial, porque la circulación arterial va a ser la que va a estar como estableciendo una relación entre adenohipófisis y neurohipófisis. Entonces, en este punto, en la hipófisis, vamos a tener que las arterias nos van a servir como comunicación entre ambos lóbulos, mientras que en esta parte las venas son las que nos van a estar sirviendo para poder llevar las hormonas hacia todo nuestro organismo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, parece que no, entonces vamos a continuar. Ahora sí, vamos a hablar como tal de nuestras hormonas, la antidiurética y la oxitocina. Ustedes también sabrán que nuestra hormona antidiurética va a tener otro nombre, que es la vasopresina. Entonces, también la pueden encontrar de esa manera. Aquí va a ser muy importante que ustedes vean esta estructura. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, pues son muy parecidas. La única diferencia que nosotros tenemos entre la estructura de la hormona antidiurética y de la oxitocina son unos aminoácidos, y son estos dos. Bueno, estos tres principalmente. Estos tres van a tener un cambio. Si ustedes se dan cuenta, pues van a tener principalmente el cambio de arginina por leucina. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tienen esta similitud estructural? Pues van a tener esta similitud estructural porque se van a estar sintetizando en la misma región del hipotálamo. Entonces, aquí, pues ustedes recuerden, se sintetiza en hipotálamo y vamos a tener implicadas a nuestras neuronas magnocelulares. Ahora, yo les mencionaba que íbamos a ver un poquito de la síntesis, el empaquetamiento y el flujo de estas dos hormonas. Entonces, nosotros tenemos aquí ya como tal nuestra neurona magnocelular. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos tener un estímulo. Ustedes ayer veían en la asesoría con Sam, recordaban el arco reflejo. Y pues siempre necesitábamos tener un estímulo. Aquí, pues también nosotros lo necesitamos. Pero ¿qué pasa? Este estímulo nos va a ayudar a la síntesis de estas hormonas. Y Esteban ya les comentaba, tenemos como diferentes pasos para poder formar una hormona. En este caso, nosotros tenemos una prohormona. Esta prohormona la vamos a poder como dividir en dos porciones. Y esto es porque vamos a tener una porción tal cual de la hormona, pero también va a ir unido a una neurofisina. Es importante que nosotros hablemos de estas neurofisinas porque nos van a estar ayudando a más o menos entender
cómo van a estar actuando estas hormonas. Ahora, si yo les digo que tenemos una neurofisina nicotín dependiente y una neurofisina estrógeno dependiente, ¿con qué hormona creen que estarían relacionadas? La hormona antidiurética se relaciona con un tipo de neurofisina, pero también la oxitocina se relaciona con otro tipo de neurofisina. Entonces, la oxitocina, ¿con qué neurofisina creen que esté relacionada? ¿Con la nicotín dependiente o con la estrógeno dependiente? Exacto, la oxitocina va a ir relacionada con nuestra neurofisina estrógeno dependiente. Y pues tiene sentido, ¿no? También con Esteban ya veían ustedes más o menos en dónde estaba relacionada la oxitocina. La oxitocina, pues ustedes ya la veían con el trabajo de parto. Entonces, pues tiene sentido que esté relacionada con el estrógeno, mientras que la hormona antidiurética va a estar relacionada con nuestra neurofisina dependiente de nicotina. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos la neurofisina con nuestra hormona, vamos a empaquetarlas. Entonces, las unimos y ahora sí la vamos a empaquetar. Este empaquetamiento pues es principalmente en vesículas y si ustedes se acuerdan de Fisio 1, teníamos un flujo axoplásmico, ¿no? Teníamos aquí que como que nuestras vesículas iban a estar como en una parte de andamiaje, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos una serie de luces navideñas. ¿Qué pasa? Pues tenemos toda una tirita y tenemos todas las esferitas ahí colgando. ¿Y qué pasa? Todas van como en filita, organizadas. Entonces, en este caso pasa lo mismo con estas vesículas. Estas vesículas van a ser como cada esferita de nuestra serie navideña y cada una va a estar llena de la hormona junto con una neurofisina. Entonces, ¿qué pasa? Viaja a través de todo nuestro axón y una vez que llega a la terminal axónica, nosotros vamos a querer liberar estas hormonas. Pero ¿qué pasa? Ustedes se acordarán igual en Fisio 1 que veíamos que tenemos la llegada de un potencial de acción. Entonces, aquí llega nuestro potencial de acción y ¿qué es lo que pasa? Nos ayuda principalmente a la despolarización, pero también vamos a tener aquí un efecto muy importante. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era el ion implicado principalmente en la liberación vesicular? El calcio, exacto. Entonces, nosotros vamos a tener la presencia de calcio aquí que nos va a ayudar a que nuestras vesículas, al encontrarse con nuestra membrana que va a ser en este caso del capilar, porque recuerden, tenemos una relación neuroendocrina, vamos a tener esta liberación. ¿Y qué pasa? Ahora sí, nuestra hormona se va a separar nuevamente de las neurofisinas y van a entrar a la circulación. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Neurofisina transportando. No entendí tu pregunta, pero bueno, vamos a volver a explicar lo de las neurofisinas, ¿va? Nosotros necesitamos que nuestra hormona se una con una neurofisina. ¿Qué pasa? Esta neurofisina únicamente nos va a ayudar a que al unirse pueda pasar a través de nuestras vesículas a lo largo de todo nuestro axón. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta parte del terminal axónico? Vamos a tener la presencia de estas enzimas proteolíticas. Estas enzimas proteolíticas nos van a ayudar a separar nuevamente esta neurofisina de nuestra hormona. Entonces,
Únicamente la neurofisina nos ayuda para que pueda viajar la hormona como tal a través de todo nuestro axón, para que una vez que llegamos a nuestro terminal axónico se vuelva a separar. ¿Y qué pasa? Tanto neurofisina como hormona se va a ir viajando a través de todos nuestros capilares. ¿Qué es lo que pasa? Las neurofisinas también las podríamos contabilizar en la sangre. No sé si les quedó un poquito más claro o no sé, Jonathan, si tienes otra duda, como, no sé, es que no entendí bien como de transportando. Ah, bueno, va. Ajá. Entonces, ustedes ya vieron como en varias ocasiones la hormona antidiurética. Entonces, pues aquí únicamente vamos a ver de manera muy general la actividad de esta hormona y van a ver que tenemos nuestra hormona antidiurética que se va a unir a nuestro receptor. Este receptor, ya les había mencionado Edgar, también Sam, que iba a ser nuestro receptor B2. Pero ¿qué pasa? Este receptor va a estar acoplado a una proteína G. Esta proteína G, pues, nos va a ayudar a que nosotros podamos tener un aumento de AMP cíclico y entonces también tengamos un aumento de la proteína sinasa A y esto nos va a ayudar principalmente a la expresión de acuapurinas. Pero aquí yo les pregunto, ¿qué tipo de acuapurinas íbamos a estar expresando en la luz de nuestro túbulo colector? Aquí, que nos iba a permitir la entrada de agua. Ajá, las acuapurinas tipo 2. Entonces, ¿qué pasaba? Nos iba a ayudar este tipo de acuapurinas a que el agua entrara hacia nuestras células. Pero ¿qué pasa? Nosotros también necesitamos la expresión de otras acuapurinas en la membrana vasolateral. ¿Saben qué tipo de acuapurinas son las que están en esta porción? ¿O son las mismas? Exacto, vamos a tener un predominio de nuestras acuapurinas 3. Entonces, estas acuapurinas ahora sí nos van a permitir que todo el agua que nosotros ya estuvimos reabsorbiendo pasen ahora sí a nuestro espacio intersticial. Entonces, esa es la principal acción de la hormona antidiurética. Pero ayer Sam les mencionaba otra acción de la hormona antidiurética. ¿Se acuerdan cuál era? Que estaba relacionada con unos transportadores. ¿O se acuerdan en qué otra porción actuaba la hormona antidiurética? Exacto, los NKCC. Entonces, esta hormona antidiurética iba a tener, pues, principalmente estos dos mecanismos, pero si nosotros pensáramos en su otro nombre, que es la vasopresina, va a tener también otra acción. Esta otra acción, pues, no es como tan importante, pero ustedes escuchan la palabra vasopresina. Entonces, actúa también en nuestros vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál creen que sea el efecto de la hormona antidiurética en nuestros vasos?
o sea, aumenta la presión arterial, pero ¿de qué manera? Exacto, con vasoconstricción. Entonces, recuerden que esas van a ser las principales funciones de nuestra hormona antidiurética. Ahora, la hormona antidiurética, pues, va a tener una regulación. Entonces, ustedes también ya veían hace ratito con Esteban y con Sam, y también en cardio vieron cuál era el principal estímulo para que nosotros estemos utilizando la hormona antidiurética. ¿Un cambio en qué? Exacto, en la osmolaridad, ¿va? Entonces, también va a responder a cambios en el volumen, pero ya les mencionaban, el principal estímulo para la hormona antidiurética es un cambio en la osmolaridad. Entonces, aquí, si nosotros tenemos un aumento en la osmolaridad plasmática, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a aumentar o van a disminuir la actividad de la hormona antidiurética? ¿Qué harían? Exacto, ustedes van a querer aumentar la función de la hormona antidiurética. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros vamos a disminuir la inhibición que tenemos en nuestras neuronas magnocelulares. Entonces, si nosotros disminuimos la inhibición de neuronas magnocelulares o estimulamos a nuestras neuronas magnocelulares, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener una mayor producción o mayor liberación de hormona antidiurética. Entonces, esta hormona antidiurética pues nos va a estar ayudando a que tengamos una mayor expresión de acuapurinas, que también nos ayude a nivel de el NKCC, pero también cierta actividad a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Y esto qué va a pasar? Pues nos va a ayudar a que nosotros podamos restablecer nuestro equilibrio hidroelectrolítico. Es decir, que nosotros volvamos a una osmolaridad plasmática dentro de los valores normales. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok. Em, el principal estímulo que nosotros vamos a tener para nuestra hormona antidiurética va a ser un cambio en la osmolaridad plasmática. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo un aumento de la osmolaridad plasmática, pues ¿qué pasa? Yo podría decir que tengo una mayor cantidad de solutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues vamos a estimular a nuestros osmorreceptores. Entonces, una vez que nuestros osmorreceptores están sensando que tenemos un aumento en la osmolaridad plasmática, pues ¿qué va a pasar? Yo necesito, de alguna manera, pues compensar este cambio en la osmolaridad. Entonces, ¿qué hago? Disminuyo la inhibición de las neuronas magnocelulares del hipotálamo, que ustedes ya saben, las neuronas magnocelulares están relacionadas con nuestra neurohipófisis. ¿Y qué va a pasar? Nuestra neurohipófisis, recuerden, estaba almacenando hormona antidiurética. ¿Y por qué es importante que esté almacenando hormona antidiurética? Porque nosotros necesitamos saber que la hormona antidiurética va a responder a estímulos. Entonces, nosotros va a ser como si ustedes llegaran a un lugar y si tienen sed, pues dicen, pues quiero agua, entonces les dan un vasito de agua. Lo mismo pasa con la hormona antidiurética. Si ustedes dicen, pues tengo una osmolaridad plasmática elevada, van a nuestras neuronas magnocelulares y dicen, pues necesito algo que me ayude a regular la osmolaridad. Entonces va a decir, bueno, entonces envío hormona antidiurética a la neurohipófisis o bien la hormona antidiurética que yo ya tengo almacenada en neurohipófisis, la comienzo a liberar a circulación sistémica.
Entonces, una vez que yo la libero a circulación sistémica, pues ¿qué pasa? Nosotros tenemos la actividad de la hormona antidiurética a nivel renal, en específico o en mayor medida en nuestro túbulo colector, que nos va a ayudar a la expresión de acuapurinas. Entonces, vamos a estar reabsorbiendo agua. Pero ¿qué pasa? También tenemos actividad a nivel de nuestro NKCC, que también va a contribuir a que nosotros podamos regular la osmolaridad. Y también pues, por otra vía, vamos a tener la actividad en nuestros vasos sanguíneos que nos van a ayudar ya más en la regulación del volumen. Entonces, aquí, cuando hablamos específicamente de osmolaridad, nos centramos principalmente en la actividad a nivel renal. Entonces, una vez que ya tenemos esta actividad a nivel renal, ¿qué es lo que nosotros lograríamos? Un restablecimiento en el equilibrio, o nosotros podemos volver a niveles normales de osmolaridad plasmática. ¿Ya quedó un poquito más claro? Bueno, yo creo que sí. Entonces, ahora vamos a pasar con la acción de la oxitocina. Aquí en la oxitocina, pues Esteban ya les explicó más o menos cómo va a ser su actividad, pero va a ser muy importante que nosotros sepamos primero que la oxitocina se va a unir a un receptor acoplado a proteína G. Entonces, si yo tengo una proteína G que tiene como en sus vías a la fosfolipasa C, que también tiene diacilglicerol e inositol trifosfato, ¿qué tipo de proteína G creen que estoy activando? ¿GI, GS o GQ? ¿Se acuerdan? Exacto, tenemos a nuestra proteína GQ. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos toda esta vía de señalización, pero también tenemos calcio. Y el calcio aquí va a ser muy importante. Ustedes recuerdan que el calcio tiene muchas funciones, ya veíamos hace rato una, que era la de liberación vesicular, pero en este caso, la oxitocina, al estar relacionada con el calcio, va a ejercer otra de las funciones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nosotros vemos que la oxitocina va a tener diferentes órganos diana. Nosotros decíamos que tenemos principalmente en el trabajo de parto. Pero ¿qué pasa aquí? En el trabajo de parto hablamos principalmente del cuello uterino, y el cuello uterino, o en esta porción, nosotros vamos a tener músculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos calcio y tenemos músculo? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿O qué esperamos obtener? Una contracción, exacto. Entonces, ustedes imagínense, tenemos un trabajo de parto. Entonces, el bebé lo que está intentando, pues, es salir. Entonces, si está saliendo, nosotros vamos a tener un estímulo. En este caso, va a ser un estímulo de tipo mecánico. ¿Por qué? Porque imagínense que es como un bebecito que quiere salir por un espacio que pues relativamente está reducido. Es como si ustedes están en un concierto y están hasta atrás, pero quieren pasar hasta adelante. Ustedes, si van empujando mientras van pasando, pues ¿qué pasa? Están empujando a la gente. La gente está sintiendo como que ese estímulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El músculo
se comienza a distender y esto va a comenzar a estimular a nivel de hipotálamo a nuestros núcleos implicados en la síntesis de oxitocina. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a estimular y tenemos más contracción, porque si la oxitocina se comienza a unir a una proteína GQ que tiene calcio, ustedes ya decían, es una contracción. Entonces, lo que hacemos es como ayudar al bebecito a que salga. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ustedes podrían decir, pues, o sea, sí, tengo oxitocina, se comienza a producir oxitocina por este trabajo de parto, pero ¿qué es lo que pasa? Yo comienzo a producir más oxitocina y más oxitocina para que el músculo se comience a mover, se comience a contraer y eso ayude a la salida del bebecito. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué tipo de retroalimentación tenemos? ¿Negativa o positiva? Igual ya lo veían con Esteban. Tenemos una retroalimentación positiva y en este caso era muy importante y algo que les comentó Esteban, a ver si se acuerdan, tenemos un reflejo. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de este reflejo? El que iba a ser que oxitocina me ayuda a liberar más oxitocina. ¿Se acuerdan? Sí, es nuestro reflejo de Ferguson. Entonces, es importante que ustedes recuerden eso porque, pues, a lo mejor también se los podrían preguntar, es un reflejo. Y ahorita que nosotros veamos la regulación de liberación hormonal, van a ver por qué es importante que ustedes conozcan ese tipo de reflejos en la liberación de estas hormonas. Ahora, nosotros también tenemos una actividad a nivel de la glándula mamaria o más específicamente en las mamas. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ya nació el bebecito, pues él necesita comer, ¿no? Entonces, generalmente, pues va a recibir lactancia materna. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos a necesitar que el bebecito pues se esté con la madre para que pueda estimular, pero ¿qué pasa? Nosotros podemos decir que el recién nacido tiene reflejo de succión y deglución. Entonces, el bebé, pues, en teoría, estaría succionando toda la leche producida en esta etapa a través del pezón. Pero, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que el bebecito tenga la fuerza suficiente como para poder succionar realmente la leche? ¿O creen que pasa otra cosa por ahí? Ajá, pues el bebecito no tiene la fuerza necesaria para poder succionar tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener ahí unas células miopiteliales que van a estar respondiendo a un estímulo, pero este estímulo no va a ser principalmente tal cual la succión, sino que va a ser como un estímulo mecánico. Es como si nosotros comenzáramos a estimularlo con la mano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues este estímulo en las células miopiteliales va a llegar nuevamente hacia nuestro hipotálamo y vamos a tener la estimulación de las neuronas encargadas de producir oxitocina. ¿Y qué va a pasar? Vamos a comenzar a liberar más oxitocina. Entonces, si nosotros tenemos una liberación de oxitocina a nivel de nuestra glándula mamaria, pues ya vimos, también tenemos calcio. Entonces, ¿a qué creen que nos va a ayudar el calcio en esta parte? Pues va a ayudarnos otra vez a la contracción de células miopiteliales. ¿Y eso qué nos va a ayudar o qué nos va a favorecer? A que la leche pueda ser expulsada para que el bebecito pueda comer.
¿Tienen alguna duda con el mecanismo de acción de la oxitocina? Bueno, entonces, ahora sí, vamos con la regulación. Ajá, el reflejo de Ferguson. Lo que pasa únicamente aquí es que en el trabajo de parto se va a estar generando oxitocina. ¿Y qué va a pasar? La oxitocina, pues, va a ser la misma que va a estar estimulando a nivel hipotalámico para que nosotros podamos tener una nueva producción de oxitocina. Entonces, si nosotros tenemos esta oxitocina, nos va a ayudar a las contracciones uterinas para que el bebecito pueda salir. Entonces, el reflejo de Ferguson únicamente es que en un estímulo de oxitocina vamos a tener la liberación de más oxitocina. Es lo mismo que si nosotros dijéramos que tenemos una retroalimentación positiva. De eso es de todo lo que se trata el reflejo de Ferguson. Y ahora sí, vamos con la regulación de la oxitocina. Aquí, pues ya les mencionaba, ¿no? Tenemos nuestra oxitocina y va a tener diferentes órganos diana. Nosotros ya hablábamos de la mama. En este caso, pues nos va a ayudar para la expulsión de leche. Pero ¿qué pasa? También tenemos actividad a nivel uterina. Y hablábamos ya de las contracciones uterinas en el trabajo de parto. Pero ¿qué pasa? También tenemos una actividad a nivel de la pared vaginal. Y entonces, aquí va a ser muy importante que ustedes, pues, recuerden, ¿no? Como seres humanos, pues, también tenemos pues, como una función de reproducción. Entonces, ustedes creen, o bueno, yo creo que ustedes ya lo vieron, pero durante las relaciones sexuales se tiene un estímulo mecánico. Entonces, este estímulo mecánico a nivel de la pared vaginal va a estar estimulando de tal manera que tengamos una producción de oxitocina. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Recuerden, si tenemos oxitocina a nivel de músculo, ¿qué pasa? Contracción, exacto. Entonces, ustedes imagínense, si tenemos como esa función de reproducción y estamos hablando de un caso en el que se están teniendo relaciones sexuales y tenemos la liberación de oxitocina, la contracción nos va a ayudar a que los espermatozoides puedan llegar hacia pues hacia el útero para que puedan fecundar a un óvulo. Entonces, estas contracciones uterinas pues también nos van a ayudar para que estos espermatozoides lleguen más fácil y entonces de esta manera también estaría implicada la oxitocina en este caso. Entonces, ustedes recordarán de cuando vieron embrio que tenemos a los estrógenos y a la progesterona. Ahora, los estrógenos van a estar estimulando a la oxitocina, mientras que la progesterona va a estar inhibiendo a la oxitocina. Y entonces, ustedes recordarán la progesterona, ¿para qué nos ayudaba? Exacto, para la implantación. ¿Y qué pasa? Nosotros, pues, cuando tenemos una implantación y ya digamos que es una pacientita que tiene 6 meses de embarazo, nosotros necesitaríamos tener oxitocina
de acuerdo a lo que ya vimos que produce a nivel uterino? No, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría? Si nosotros tenemos oxitocina durante todo el embarazo, pues podríamos producir algún aborto. Entonces, por eso es importante que la progesterona es la hormona que nos va a estar inhibiendo la oxitocina. Esto para poder mantener un embarazo. Mientras que los estrógenos pues van a estar estimulando a la oxitocina que nos va a permitir las contracciones uterinas y de esta manera pues ya no tendríamos, bueno, en este caso nos estaría ayudando principalmente a la menstruación. Entonces, aquí es importante que recuerden, la oxitocina es inhibida por la progesterona, pero estimulada por los estrógenos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora sí vamos a ver la regulación de la liberación hormonal. En este caso va a ser importante que ustedes recuerden, ¿no? Yo les preguntaba en un inicio, ¿cuál es el órgano más importante que tenemos en nuestro organismo? Y ustedes decían el cerebro. Y pues, o sea, sí tiene cierta importancia, es muy importante, nos ayuda en todos los mecanismos de regulación. Ustedes ya lo vieron, pues todo oficio 2 prácticamente es regulado por el cerebro. Pero, ¿qué pasa aquí? En esta parte de la liberación hormonal, si bien nosotros tenemos una regulación por nuestro encéfalo, también tenemos otros tipos de regulación. Y aquí tenemos el primero, que es de los requerimientos. Pero eso es porque lo que yo les explicaba con la hormona antidiurética, nuestras hormonas o la liberación de las hormonas va a estar regulada por una necesidad. Es decir, como ahorita veíamos, ¿no? En la función de la oxitocina, en el trabajo de parto, ¿qué pasa? Yo necesito que el bebecito nazca lo más rápido posible para evitar algún tipo de sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, yo necesito tener más oxitocina. Entonces, tenemos una respuesta a través de los requerimientos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la lactancia. La madre principalmente va a tener un estímulo para que comience a producir leche desde un poco de tiempo antes de que nazca el bebé. ¿Para qué? Para que una vez que nace el bebé ya tiene el suministro necesario para poder cumplir o cubrir las necesidades del bebecito. Entonces, esta liberación hormonal va a tener también una implicación en los requerimientos, pero también, ya veíamos en un inicio, va a estar, va a necesitar la regulación por el entorno. En el entorno, pues va a ser todos esos factores ambientales que vamos a tener y que ahorita un poquito más adelante vamos a ver un poquito más a fondo. También vamos a tener las asas de retroalimentación, que es lo que ya les explicaba Esteban, y también tenemos aquí una regulación muy importante que es por los reflejos neuroendocrinos. Y pues aquí tenemos que los reflejos neuroendocrinos van a estar implicados principalmente en nuestra neurohipófisis. ¿Por qué? Ya lo veíamos con el reflejo de Ferguson. De ahí, pues, todos los demás mecanismos de regulación van a afectar, bueno, van a estar controlando tanto adenohipófisis como neurohipófisis. Y una vez que nosotros tenemos también esta regulación, vamos a tener también la regulación por parte de la adenohipófisis y de la neurohipófisis sobre nuestros órganos diana. Ahora, yo les mencionaba que nos íbamos a centrar en estos mecanismos de regulación y principalmente vamos a hablar del entorno. ¿Qué pasa con el entorno? Pues este va a influir en nuestra liberación hormonal. ¿Qué pasa? En situaciones de calor va a ser implicado, pero también en el frío.
Otra que va a estar muy relacionada va a ser el ruido. Y pues a lo mejor ustedes dirán, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver el ruido? Pero si nosotros hablamos de un ruido, pues es un sonido molesto. Entonces, ¿qué pasa? Si en alguna ocasión ustedes estuvieron en algún lugar en el que tenían, no sé, una bocina muy fuerte aquí, o sea, justo junto a sus oídos, pues era molesto, ¿no? Y eso podría llegar a estresarnos. Entonces, vamos a ver que el estrés también va a estar implicado en esta liberación hormonal. Y finalmente tenemos a la luz. Entonces, de estos nos vamos a centrar ahora en nuestro factor que es la luz. Entonces, yo les pregunto a ustedes si se acuerdan de alguna parte de Fisiología 1 en la que esté muy implicada la luz y la oscuridad. ¿Se acuerdan de algo que teníamos por ahí? El sueño, la melatonina, los ciclos circadianos, ritmos circadianos. Exacto. Nosotros vamos a tener nuestros ritmos circadianos. Ustedes recordarán que los ritmos circadianos pues van a estar en función de 24 horas, es decir, de un día. ¿Qué va a pasar aquí? Pues vamos a tener tanto la luz como la oscuridad y para esto va a ser muy importante la melatonina. Para poder nosotros hablar sobre estos ritmos circadianos, pues va a ser muy importante que hablemos de la melatonina porque va a ser el principal componente que vamos a tener en la producción de estos ritmos circadianos. Para nosotros poder hablar sobre ritmos circadianos, tenemos que hablar principalmente sobre la retina. En la retina vamos a estar hablando principalmente de la capa de células ganglionares. Aquí vamos a estar sensando pues todos estos cambios, ¿no? En la luz y la oscuridad, pero también va a actuar en conjunto con nuestra glándula pineal, con el quiasma óptico y también con nuestro núcleo supraquiasmático. ¿Y qué pasa? Yo les mencionaba que el núcleo supraquiasmático sí va a estar implicado en nuestro sistema endocrino, no directamente por una producción de hormonas, pero sí en esta parte de los ritmos circadianos. Entonces, ¿qué pasa? Los ritmos circadianos están principalmente relacionados con la luz y la oscuridad. Y vamos a poder ver que algunas hormonas van a estar reguladas principalmente por pues por estos dos cambios, ¿no? Entonces, ahora, antes de pasar con la hormona del crecimiento, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo se llamaban los núcleos? De los ritmos circadianos es el núcleo supraquiasmático. Va. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, ustedes pueden recordar que es una hormona de nuestra adenohipófisis. Y entonces, ¿ustedes se acuerdan cuáles eran las células que íbamos a estimular para la producción de hormona del crecimiento? Las somatótropas, exacto. ¿Y qué mencionábamos que era importante en nuestras células somatótropas? Pues que de acuerdo a la masa de nuestra adenohipófisis, estas iban a ser las que están presentes en una mayor cantidad. Entonces, es por eso que justo ahorita que hablamos sobre hipotálamo e hipófisis, es importante hablar de una vez de la hormona del crecimiento. Entonces, cuando hablamos de hormona del crecimiento, pues su nombre lo dice, ¿no? Está relacionado con el crecimiento, pero va a ser importante que este crecimiento, ustedes sepan que se da desde la fecundación hasta que somos adultos.
Entonces, el crecimiento va a ser un proceso que va a estar implicando dos mecanismos muy importantes, que son que el crecimiento se va a dar a expensas de hiperplasia y de hipertrofia. Entonces, una vez que nosotros sabemos eso, pues vamos a poder observar que el crecimiento pues no va a ser lineal o que no va a terminar al mismo tiempo, sino que el crecimiento va a ir variando dependiendo de los órganos o de las células de las cuales estamos hablando.